Una mañana lluviosa, un CEO millonario se detuvo para ayudar a una niña con un paraguas rojo, sin imaginar que sus silenciosas palabras destrozarían su corazón y cambiarían su vida para siempre. Edward Harrison nunca había sido el tipo de hombre que se fijaba mucho en el clima. Durante la mayor parte de su vida, se había movido de un edificio con frente de vidrio a otro, protegido por ventanas polarizadas y conductores privados. La temperatura exterior reducida a nada más que un número en una pantalla que rara vez miraba. Pero esa mañana, cuando decidió caminar las últimas cuadras hasta su oficina, el cielo se abrió con una violencia tan repentina que sintió que la lluvia estaba decidida a recordarle que aún era humano, aún vulnerable a algo tan simple como una tormenta. Las primeras gotas frías golpearon la parte posterior de su cuello cuando pasó por una librería tapiada, filtrándose a través del cuello de su abrigo ajustado. Los ignoró al principio, alargando el paso, convencido de que la lluvia amainaría. En cambio, se hizo más fuerte por segundo, hasta que torrentes de agua se vertieron desde los toldos superiores y golpearon el pavimento con un ritmo implacable. En cuestión de minutos, su cabello estaba pegado a su frente, y la humedad había llegado a través de cada capa de su ropa. Se dijo a sí mismo que eso no importaba. Tenía citas esperando, llamadas programadas hasta el minuto, y una reputación de no llegar nunca tarde ni sentirse nervioso por nada. Sin embargo, al llegar a la siguiente intersección, algo le hizo aminorar la velocidad. La calle estaba casi desierta, salvo por algunas personas acurrucadas bajo paraguas. Los faros de los coches brillaban en la lluvia, convirtiendo los charcos en mosaicos de reflejos blancos. Estaba empapado, y no había ninguna razón práctica para detenerse, pero aún así lo hizo. Se metió bajo el estrecho saliente de un antiguo edificio de piedra y se apoyó contra la pared. La lluvia caía desde el techo en riachuelos constantes, salpicando sus zapatos lustrados y acumulándose alrededor de los bordes de la acera. Se presionó una mano contra el pecho, sintiendo la tela húmeda pegada a su piel, e intentó recordar cuándo fue la última vez que le habían pillado desprevenido así. No pudo recordarlo. En cierto modo que no podía precisar, era casi un alivio que le recordaran que no estaba tan aislado como le gustaba fingir. Pasaron los minutos, y sintió que el frío comenzaba a calar más profundamente en sus huesos. Podría haber llamado para pedir un coche, pero no lo hizo. Se quedó allí, mirando la lluvia. Había algo extrañamente hipnótico en la forma en que difuminaba las líneas de la ciudad, suavizando los bordes duros y lavando la mugre de las aceras. Pensó, no por primera vez últimamente, en lo vacíos que se habían vuelto sus días, en lo poco que importaba cuando terminaban las conferencias telefónicas y se quedaba solo en su ático silencioso. Estaba tan perdido en ese pensamiento que casi no oyó los pasos que se acercaban. Eran pequeños y vacilantes, chapoteando ligeramente a través de los charcos, acercándose hasta que sintió una presencia a su lado. Volvió la cabeza, esperando ver a un viajero retrasado o a un vendedor ambulante. Pero no era un adulto, en absoluto. Era una niña. No debía de tener más de 5 años. Su cabello castaño estaba pegado a sus sienes en rizos húmedos, y sus ojos azules estaban muy abiertos en un rostro que parecía a la vez exhausto y sin miedo. Llevaba un impermeable amarillo brillante que le llegaba casi hasta los tobillos y unos vaqueros azules que estaban muy oscuros hasta las rodillas. En sus manos, sostenía un paraguas rojo con una de sus varillas de metal asomando a través de la tela, la lona hundida bajo el peso de la lluvia. Por un momento, ninguno de los dos habló. Se dio cuenta de que debía parecerle extraño, este hombre alto y chorreando con un abrigo caro, de pie en el frío como si hubiera olvidado cómo moverse. Ella parpadeó hacia él, sus pequeñas manos apretando el mango del paraguas. La lluvia salpicaba entre ellos, una cortina de agua que se sentía como una barrera que no sabía cómo cruzar. Abrió la boca para preguntar dónde estaban sus padres, si se había perdido, pero ella habló primero con una voz tan suave que tuvo que acercarse para oírla. Tómelo,
dijo, levantando el paraguas hacia él con ambas manos. Mamá ya no lo necesita. Sus palabras cayeron con un peso que no podría haber anticipado. Se asentaron en su pecho, más pesadas que toda la lluvia que empapaba su piel. Por un segundo, todo lo que pudo hacer fue mirarla fijamente, a la seria inclinación de su pequeña barbilla y a la forma en que no se inmutó ni siquiera cuando un trueno retumbó en la distancia. La vio temblar, no de miedo sino de frío, y supo que no importaba cuántos contratos hubiera firmado, no importaba cuántos millones controlara, nada de lo que había hecho le había preparado para este momento. Sus dedos se cerraron alrededor del mango de plástico húmedo del paraguas y se dio cuenta con un sobresalto de que le temblaba la mano. En ese instante, la lluvia y la ciudad y todo lo que creía saber sobre su vida parecieron retroceder al fondo, dejando solo a ella y la imposible verdad de su simple ofrenda. No tomó el paraguas de ella de inmediato. Por un momento se quedó allí de pie, aturdido por la tranquila convicción en su voz, por la calma inquebrantable de una niña que ofrecía algo precioso sin pedir nada a cambio. La lluvia caía tan fuerte ahora que salpicaba los dedos de sus pequeñas zapatillas, empapando la fina lona y haciéndola tiritar de frío. Edward sintió un impulso tan feroz que lo sobresaltó, de tomarla en sus brazos, de envolverla en su abrigo y protegerla del aguacero que ya la había empapado. Él miró en sus amplios ojos azules, buscando cualquier señal de miedo, cualquier duda. En cambio, ella lo miró con una firmeza solemne que parecía mayor a sus años. Sus manos no vacilaron al sostener el paraguas hacia él. Él podía ver cuán apretadamente ella agarraba el mango, los pequeños nudillos poniéndose blancos por el esfuerzo, como si ella lo necesitara para anclarse a un mundo que se había vuelto demasiado silencioso a su alrededor. Finalmente, él extendió la mano y tomó el paraguas, curvando sus dedos alrededor del mango de plástico mojado con un cuidado que se sentía casi ceremonial. En el momento en que su piel lo tocó, ella lo soltó, sus brazos cayendo de nuevo a sus lados con una finalidad exhausta. Por primera vez, él notó cuán hundidas se veían sus mejillas, cuán oscuras estaban las sombras bajo sus ojos. Esta no era una niña que había estado perdida por una hora o dos. Esta era una niña que había estado sola por mucho más tiempo. Él tragó saliva, sintiendo el dolor de algo innombrable presionando contra su pecho. Él quería preguntarle por qué estaba ella aquí sola, por qué nadie había venido a buscarla. Pero en cambio, lo que salió fue algo más pequeño, más simple, lo único que podía manejar sin que su voz se quebrara. ¿Por qué tu mamá ya no lo necesita?, preguntó, manteniendo su tono tan suave como pudo. Ella levantó su barbilla lo suficiente para mirarlo a los ojos. Cuando ella habló, su voz era tan suave como antes, pero no había incertidumbre en ella. Porque ella murió, dijo, y aunque sus labios temblaron en la última palabra, ella no apartó la mirada. Ella se enfermó, y luego no se despertó. Su respiración se detuvo. Él había leído sobre estas historias en las noticias, niños abandonados sin nadie que los cuidara, pero siempre se habían sentido como tragedias que le sucedían a otras personas, lejos de los círculos en los que él se movía. Era diferente escucharlo en su pequeña voz, ver los bordes crudos del dolor que ella era demasiado joven para nombrar. Él luchó por encontrar palabras, pero nada se sentía bien. ¿Qué consuelo podía ofrecerle él? Él era un extraño. Un hombre que ella había encontrado de pie solo, goteando en su costoso abrigo, tan perdido a su manera como ella lo estaba. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él después de un momento, desesperado por mantenerla hablando, para darle algo en que concentrarse que no fuera el frío y la tristeza. Emma, susurró ella, abrazando sus delgados brazos alrededor de sí misma. Su barbilla bajó de nuevo, y ella miró hacia los charcos que se acumulaban alrededor de sus zapatos como si estuviera avergonzada de haber hablado. Emma, repitió él, probando el sonido en su boca. Las sílabas se sentían pequeñas e importantes, como una promesa que aún no había hecho pero que ya sabía que no podía romper.
Emma, dijo él de nuevo, y esta vez sus ojos se levantaron solo un poco, como si ella necesitara asegurarse de que él realmente la veía. Él cambió el paraguas roto a una mano y se quitó el abrigo. Ya estaba empapado, pero era mejor que nada. Él se agachó para colocarlo alrededor de sus estrechos hombros, sorprendido por lo pequeña que parecía cuando él estaba tan cerca. Ella no se apartó. Ella no se movió en absoluto, excepto para envolver sus dedos en los pliegues de la tela mojada y tirar de ella con más fuerza a su alrededor. Cuando él se puso de pie de nuevo, se dio cuenta de que estaba temblando en serio ahora, aunque no era por la lluvia. Era el conocimiento asentándose sobre él, pesado e innegable, de que si él se alejaba, si la dejaba aquí, ella simplemente se quedaría de pie en el aguacero sin ningún otro lugar a donde ir. Él se aclaró la garganta, buscando algún siguiente paso sensato, pero nada de esto tenía sentido. Todo lo que podía ver era la forma en que ella se aferraba a su abrigo como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Voy a llevarte a un lugar seguro», dijo, y aunque su voz se quebró, él no apartó la mirada de ella. «¿Algún lugar cálido?». Ella no respondió, pero su pequeña cabeza se inclinó en el más leve asentimiento. Él no sabía si ella entendía lo que él quería decir o si simplemente no le quedaba más fuerza para discutir. Él se agachó, dudando solo un momento antes de levantarla en sus brazos. Ella casi no pesaba nada. Su cabello húmedo olía levemente a champú y lluvia, y ella no protestó ni se estremeció cuando él la sostuvo contra su pecho. En cambio, ella dejó que su cabeza descansara sobre su hombro, la coronilla encajando debajo de su mandíbula como si siempre hubiera pertenecido allí. Él se giró y salió de nuevo a la lluvia, el paraguas rojo roto colgando inútilmente de sus dedos. Él sabía sin duda que su vida, en todo su ordenado aislamiento, nunca sería la misma después de este momento. Arnold se movió rápidamente por la acera, la lluvia difuminaba los bordes del mundo en una mancha gris y blanca. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, no por el ligero peso de Emma en sus brazos, era tan pequeña que era como si no llevara nada en absoluto, sino por la forma silenciosa en que se había entregado a ser llevada. Ella no se aferró a él ni escondió su rostro. Simplemente apoyó su mejilla contra su camisa empapada, como si no le quedaran energías para tener miedo. Podía sentirla temblar a través de las capas de su ropa húmeda, cada pequeño temblor, un recordatorio de lo cerca que había estado de perderse aquí en el frío. Mantuvo los ojos hacia adelante, enfocándose en el brillo del letrero de un café a una cuadra de distancia. El lugar solía estar lleno de gente por las mañanas, lleno de profesionales tomando café antes del trabajo, pero a esta hora, con la lluvia cayendo a cántaros, esperaba que estuviera más tranquilo. Cuando llegó a la puerta, cambió su peso más arriba contra su pecho y la abrió, preparándose para las inevitables escaleras. El aire cálido se precipitó sobre ellos, perfumado con café y pan fresco, y sintió que Emma se tensaba ligeramente cuando el cambio repentino de temperatura le picaba la piel húmeda. La mujer detrás del mostrador levantó la vista, sus ojos se abrieron al verlos. Arnold se dio cuenta entonces de cómo debían aparecer, un hombre con una camisa empapada y pantalones a medida, el cabello pegado a su frente, llevando a una niña envuelta en un abrigo varias tallas demasiado grande para ella. Por un segundo, casi esperaba que ella exigiera una explicación, pero cuando habló, su voz era tranquila y práctica. «Tomen cualquier mesa que quieran», dijo suavemente. «Traeré una toalla y algo caliente». Él asintió, demasiado agradecido para confiar en sí mismo para hablar, y llevó a Emma a una pequeña cabina cerca del fondo. La acomodó en el banco acolchado y se arrodilló para ayudarla a quitarse el abrigo mojado, colocándolo con cuidado sobre el respaldo de una silla para que goteara sobre el piso de baldosas. Ella se quedó muy quieta, con las manos cruzadas en su regazo, con la mirada fija en algún lugar más allá de su hombro. Se preguntó qué veía ella cuando lo miraba, si él era solo otro extraño que desaparecería, o si se atrevía a esperar que no lo hiciera.
La barista regresó con una toalla y un vaso de papel con chocolate caliente cubierto con un remolino de crema. Ella le entregó la toalla a Edward y él se lo agradeció con una voz que se sentía áspera en su garganta. Tan pronto como estuvieron solos de nuevo, desdobló la toalla y comenzó a secar suavemente el cabello de Emma. Ella no se resistió, solo bajó la cabeza y lo dejó trabajar, su respiración era lenta y desigual. Cuando terminó, presionó la taza de chocolate caliente en sus manos, envolviendo las suyas alrededor de las de ella por un momento para estabilizarlas. «Está caliente», le dijo, tratando de sonreír. «Solo toma un pequeño sorbo». Ella lo miró por primera vez desde que la había sentado, sus ojos azules cautelosos, pero ya no tan vacíos. Con el más mínimo asentimiento, se llevó la taza a la boca y tomó un sorbo cauteloso. Sus labios temblaron, y por un momento pensó que podría llorar, pero solo tragó y colocó la taza con cuidado sobre la mesa. «Gracias», susurró, su voz tan suave que casi no la oyó por encima de la lluvia golpeando las ventanas. «No tienes que agradecerme», dijo, aunque sintió que algo en su pecho se aflojaba al oír su voz. «Me alegro de que estés a salvo». Ella no respondió, y él no la presionó para que lo hiciera. En cambio, se hundió en el asiento frente a ella e intentó ordenar sus pensamientos. La realidad de lo que acababa de hacer empezaba a calar. Había dejado atrás la seguridad de sus rutinas, el anonimato de su vida estructurada, y había asumido una responsabilidad que no entendía, pero que ya sabía que no podía abandonar. Miró a Emma de nuevo, a la forma en que sostenía sus manos ahuecadas alrededor del vaso de papel caliente, como si fuera lo más preciado que poseía. Su cabello había comenzado a rizarse a medida que se secaba, suaves ondas castañas que enmarcaban su delgado rostro. Ahora podía ver que estaba exhausta, sus párpados caídos a pesar de la forma en que luchaba por mantenerlos abiertos. «Emma», dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, ¿tienes a alguien en quien confíes? ¿Alguien a quien pueda llamar por ti? Sus ojos parpadearon, y por un momento pensó que podría hablar. Pero solo sacudió la cabeza, un movimiento lento y resignado que la hacía parecer mayor de lo que cualquier niño debería. «Nadie», susurró. Sintió la verdad de ello como un viento frío dentro de su pecho. Podía verlo en su postura, en la forma en que ni siquiera miraba a su alrededor para ver quién podría estar mirando. Había dejado de esperar que alguien viniera por ella. Y en ese momento, Edward supo con absoluta claridad que ya había tomado una decisión. No iba a dejarla aquí esperando un futuro que era demasiado joven para afrontar sola. No sabía cómo lo haría ni lo que costaría, pero ya no importaba. Extendió la mano sobre la mesa y colocó la suya sobre la de ella, sintiendo lo pequeños y fríos que estaban sus dedos debajo de su palma. «No está sola», dijo él en voz baja. Ya no, y mientras ella lo miraba, con los ojos enormes e inciertos, él sintió que lo último de su antigua vida retrocedía como la lluvia fuera de la ventana. El café se hizo más silencioso mientras la lluvia afuera seguía cayendo, un rugido constante y amortiguado contra las ventanas. Edward observó a Emma sorber su chocolate caliente en pequeños y cautelosos sorbos, sus delgados hombros subiendo y bajando mientras respiraba. De vez en cuando ella lo miraba como para comprobar que él todavía estaba allí, luego bajaba la mirada de nuevo rápidamente, como si temiera que de alguna manera estuviera haciendo algo malo solo con mirar. Deseaba poder pensar en algo tranquilizador que decir, algo que hiciera todo esto más fácil, pero ninguna palabra parecía lo suficientemente grande como para cerrar el abismo de pérdida entre ellos. Mientras ella bebía, él sacó su teléfono del bolsillo y lo volteó entre sus manos. Sabía que necesitaba llamar a alguien, a los servicios sociales, a la policía, tal vez incluso a un abogado. Parte de él quería creer que eso era lo responsable que debía hacer, lo único que tenía sentido.
Pero mientras miraba a Emma, a la forma en que sus pequeños dedos agarraban el vaso de papel como si fuera su última defensa contra el frío, se dio cuenta de que no podía soportar entregarla a extraños, verla desaparecer en un sistema que archivaría su caso bajo un número y llamaría a eso seguridad. Dejó el teléfono y apoyó los codos sobre la mesa, estudiando las rayas de agua en el suelo de donde su abrigo aún goteaba. En todos sus años de construir compañías y acumular riqueza, nunca se había imaginado a sí mismo responsable de un niño. Siempre había creído que era demasiado egoísta, demasiado absorto en sus propias ambiciones. Y sin embargo, ahí estaba, incapaz de apartar la mirada de la presencia tranquila y constante de esta pequeña niña que ya había perdido más de lo que la mayoría de la gente podría entender. Un recuerdo surgió sin previo aviso, algo en lo que no había pensado en décadas, el mismo, no mucho mayor que Emma, de pie en un pasillo tenue del hospital mientras una enfermera explicaba que su madre no volvería a casa. Se había sentido entonces exactamente como Emma se veía ahora, pequeño, entumecido y solo en un mundo que de repente se había vuelto demasiado grande. Recordó cómo nadie se había arrodillado para mirarlo a los ojos, nadie le había dicho que no era su culpa, nadie se había ofrecido a quedarse. Ese recuerdo, crudo e inesperado, se asentó como una piedra en su pecho. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz para que sonara como una confidencia en lugar de un interrogatorio. «Ama», dijo, y esperó hasta que ella levantó los ojos hacia él. «¿Sabes dónde está tu padre?» Su expresión cambió. Algo en su rostro se tensó y se cerró. Ella miró fijamente a la mesa, sus manos se quedaron quietas. Durante un largo momento, pensó que no respondería. Entonces, con una voz tan suave que casi fue tragada por los sonidos del café, ella habló. «Él no me quiere», susurró. «Se fue cuando yo era un bebé. Mamá dijo que solo regresó cuando ella enfermó. Él quería dinero. Dijo que si ella le daba dinero, él firmaría los papeles para decir que yo ya no era suya». Arwen sintió que su corazón se apretaba con una pena fría y furiosa que era tanto por su propio pasado como por el de ella. Trató de mantener la calma en su rostro, pero sus manos se apretaron en puños donde ella no podía verlas. ¿Cómo podría alguien mirar a esta niña, tan valiente, tan desgarradoramente pequeña, y verla como una carga para ser vendida por un precio? Había conocido a hombres despiadados en salas de juntas, los había visto desmantelar medios de vida sin pestañear, pero esto era algo diferente, algo más feo. Tomó una respiración lenta, obligándose a dejar ir la ira. ¿Alguna vez regresó después de eso? Emma negó con la cabeza sin levantar la vista. No, dijo. Solo mamá y yo. La simplicidad de esto, la silenciosa aceptación en su voz, rompió algo en el que no sabía que aún estaba intacto. Se dio cuenta entonces de que había estado pensando en términos de soluciones temporales, mantenerla caliente, mantenerla alimentada, encontrar a alguien mejor equipado para acogerla. Pero la idea de enviarla lejos ahora se sentía tan imposible como salir a la lluvia y dejarla atrás. Se extendió a través de la mesa de nuevo, cubriendo su pequeña mano con la suya. Ella se estremeció al principio, luego se quedó quieta, con la mirada fija en el lugar donde su piel se tocaba. Sabía que estaba haciendo promesas que no entendía completamente, promesas que cambiarían el curso de su vida en formas que no podía predecir. Pero también sabía que no podía darle la espalda. Emma, dijo suavemente, todavía no lo sé todo, pero quiero que sepas algo. Esperó hasta que sus ojos se alzaron hacia los suyos de nuevo, amplios y brillantes con preguntas que no sabía cómo responder. No tienes que tener miedo de que nadie se vaya. Estoy aquí. Y no voy a ir a ninguna parte. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces su labio inferior comenzó a temblar y colocó la taza con cuidado para no derramarla. Una lágrima gorda se deslizó por su mejilla y luego otra hasta que lloró sin hacer ruido. Él no pensó,
simplemente se levantó, rodeó la mesa y se sentó a su lado en el banco. Ella se giró sin dudar y presionó su cara contra su pecho, su pequeño cuerpo sacudido por silenciosos sollozos. Él la abrazó, sintiendo el calor húmedo de sus lágrimas empapar su camisa, y cerró sus ojos. Todo lo que podía hacer era abrazarla y esperar que de alguna manera ella pudiera sentir la verdad en lo que había dicho. Que incluso si él todavía no sabía cómo ser lo que ella necesitaba, él no sería el hombre que se marcharía. Cuando Emma finalmente lloró hasta alcanzar una quietud exhausta, se quedó pegada al lado de Edward como si temiera que, si lo soltaba, él pudiera desaparecer como todos los demás. Su cabello estaba húmedo contra su camisa, su respiración irregular, pero estabilizándose a medida que la tormenta de sus lágrimas comenzaba a amainar. Él no intentó moverla ni decirle que era hora de parar. Simplemente mantuvo un brazo alrededor de sus hombros, con la palma de la mano apoyada suavemente en su pequeña espalda, e intentó verter toda la firmeza que pudo reunir en ese simple toque. Mientras estaba sentado allí, se dio cuenta de que la lluvia afuera había amainado, aunque el agua aún golpeaba intermitentemente las ventanas. El mundo más allá del cristal parecía de alguna manera más suave, como si incluso la ciudad misma estuviera haciendo una pausa para tomar aliento. Finalmente, ella se movió lo suficiente para mirarlo. Su cara estaba manchada y roja de tanto llorar, pero había algo en sus ojos que no había visto antes, algo tentativo y escudriñador, como si tratara de decidir si era seguro confiar en él. Él sostuvo su mirada sin apartar la vista, dejándola ver lo que fuera que hubiera en su propia expresión, fatiga, resolución, la silenciosa certeza de que, no importaba lo complicado que esto se volviera, él no la abandonaría para enfrentarlo sola. ¿Tienes hambre?, preguntó, con la voz ronca por las horas de tensión y la crudeza de todo lo que había compartido. Ella asintió sin hablar. Le sorprendió lo fácil que respondía ahora, como ya no parecía temer que cualquier pregunta pudiera ser una trampa. Ese pequeño cambio se sintió tan significativo como cualquiera de las decisiones que había tomado ese día. Él se levantó y le ofreció su mano, y ella la tomó con sorprendente confianza, deslizando sus dedos en los de él sin dudar. Juntos caminaron hacia el mostrador, donde la misma barista limpiaba la máquina de espresso. Cuando ella levantó la vista y los vio, ofreció una sonrisa amable y comprensiva. Sin necesidad de preguntar, comenzó a preparar un sándwich y otro chocolate caliente. Edward sacó su billetera y pagó antes de que ella pudiera darle un recibo, murmurando su agradecimiento con una voz que se sentía demasiado débil para todo lo que quería transmitir. Llevaron la bandeja de vuelta a su mesa, y Emma se subió al banco de nuevo, con la mano aún temblando ligeramente mientras desenvolvía el sándwich. Ella comió lentamente, cada bocado deliberado, y él se dio cuenta de que probablemente estaba tratando de hacer que durara lo más posible. Al observarla, sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con la lástima y todo que ver con una especie de feroz protección que no sabía que era capaz de sentir. Mientras ella terminaba su comida, él sacó su teléfono de nuevo, pero esta vez no vaciló. Llamó a la única persona en la que confiaba implícitamente en asuntos que iban más allá de los contratos y los números, su abogado y amigo de mucho tiempo, Henry Whittaker. En el momento en que Henry contestó, su voz cálida e imperturbable llegó a través de la línea, y por primera vez en todo el día, Edward sintió que la tensión en sus hombros se aliviaba una fracción. Se alejó un poco de la mesa para mantener la voz baja, aunque los ojos de Emma lo siguieron a donde quiera que se moviera. Explicó todo en frases tranquilas y medidas, donde la había encontrado, lo que ella le había dicho, lo que no tenía, ni parientes, ni recursos, nadie que la reclamara. Lo dijo todo sin adornos, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Cuando terminó, hubo una larga pausa. «¿Te das cuenta de que esto no es algo que puedas solucionar de la noche a la mañana?», dijo Henry finalmente, su tono suave, pero matizado con la seriedad que Edward había esperado.
Si la acoges, incluso temporalmente, estás asumiendo un compromiso que te seguirá el resto de tu vida. Lo sé, dijo Edward en voz baja, y se sorprendió de lo seguro que se sentía. Pero ella no tiene a nadie. No puedo alejarme de eso. Hubo otro breve silencio, y entonces Henry suspiró de esa manera resignada que siempre hacía cuando Edward ya había decidido algo. De acuerdo. Empezaré el papeleo para establecer la tutela de emergencia. Necesitarás llevarla a algún lugar seguro para pasar la noche. Iré a primera hora de la mañana. Gracias, dijo Edward, sintiéndolo más profundamente de lo que podía decir. Él colgó y volvió a la mesa. Emma lo miró, con su expresión cautelosa de nuevo, y él se dio cuenta de que ella estaba esperando a escuchar si estaba a punto de decirle que tenía que irse. Él se hundió en el banco junto a ella y cruzó las manos sobre la mesa, queriendo asegurarse de que lo entendiera. Emma, dijo suavemente, llamé a alguien que nos ayudará. Significa que no tienes que ir a ningún lugar esta noche. Vendrás a casa conmigo, y mañana resolveremos los siguientes pasos juntos. Su frente se arrugó, como si tratara de procesar la idea de que no estaría sola. Entonces, lentamente, asintió. Está bien, susurró. Y en esa sola palabra, en la forma silenciosa en que aceptó su promesa, sintió que algo cambiaba en ambos. Todavía no era del todo confianza, pero era el comienzo de algo que se sentía igual de importante, esperanza. Él la ayudó a ponerse el abrigo, que aún estaba húmedo pero ya no goteaba, y tomó el paraguas rojo roto que había dejado apoyado contra el banco. Cuando volvieron a salir a la calle, el aire olía limpio y fresco, la lluvia había limpiado la ciudad de toda su mugre habitual. Emma deslizó su mano en la de él de nuevo, y él cerró los dedos alrededor de los de ella sin dudar. Sabía que estaba entrando en una vida que no había planeado, una que exigiría más de él de lo que cualquier sala de juntas jamás había hecho. Pero cuando comenzaron a caminar hacia el coche, sus pequeños pasos coincidiendo con los de él, también supo que nada se había sentido nunca más necesario o correcto. El viaje de regreso a la casa de Edward fue silencioso, pero no fue el mismo silencio tenso e incierto que había llenado el café antes. Emma se sentó en el asiento trasero, envuelta en su abrigo de lana de repuesto, con el cuello subido casi hasta las orejas. Su cabello húmedo estaba metido detrás de sus hombros, y mantuvo su mirada fija en el mundo lamido por la lluvia que pasaba más allá de la ventana. Él revisaba el espejo cada pocos minutos, más por la necesidad de asegurarse de que ella realmente estaba allí que porque pensara que podría intentar huir. Ella no parecía asustada, solo cansada hasta los huesos, como si lo último de su energía se hubiera gastado en el momento en que se había permitido llorar. Cuanto más conducían, más Edward pensaba en la extraña forma que había tomado este día. Se había despertado esa mañana esperando nada más que otra rutina de reuniones y transacciones cuidadosamente orquestadas. Ahora, solo horas después, llevaba a una niña a su casa. Una niña que no tenía ninguna razón para creer que algún adulto se quedaría con ella. La idea lo golpeó con un dolor que no sabía cómo definir. No era lástima. Ni siquiera era culpa, aunque sentía mucha por todas las comodidades que había dado por sentado mientras niñas como ella habían pasado desapercibidas en las sombras de la ciudad. Era algo más simple y difícil de sacudir, una tranquila convicción de que no podía fallarle. Cuando llegaron a la casa, metió el coche en el garaje, protegiéndolos de la última llovizna fina que caía sobre la entrada. Apagó el motor y se sentó un momento, respirando en el silencio que se instaló a su alrededor. Emma giró la cabeza para mirarlo a través del hueco entre los asientos, con los ojos muy abiertos y solemnes. Ella no preguntó dónde estaban o si realmente se le permitía estar allí. Ella solo esperó, con sus pequeñas manos cruzadas en su regazo, como si hubiera aprendido que todo lo que podía hacer era esperar a que alguien más decidiera su destino. Él salió y rodeó el coche para abrirle la puerta.
Cuando bajó, miró hacia el alto techo del garaje, su mirada parpadeando sobre el coche brillante estacionado junto a ellos y las filas ordenadas de estantes apilados con suministros. Él la vio asimilar cada detalle con esa misma fatiga alerta, como alguien que recoge pruebas para prepararse para lo que venga después. Dentro, la casa estaba en silencio y casi opresivamente limpia. Siempre le había gustado así, ordenada, predecible, libre de cualquier recordatorio de lo vacía que realmente estaba. Pero mientras observaba a Emma cruzar cuidadosamente el umbral, sus pequeñas zapatillas deportivas dejando marcas húmedas en el azulejo, sintió una extraña vergüenza de lo estéril que debía parecerle a una niña. Cerró la puerta tras ellos y colocó sus llaves silenciosamente en el cuenco sobre la mesa auxiliar. ¿Te gustaría ver tu habitación?, preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. Emma lo miró, escudriñando su rostro como si tratara de detectar una condición oculta tras la oferta. Entonces asintió levemente. Él la dejó subir por la amplia escalera, el eco silencioso de sus pasos era el único sonido en el vasto espacio. La habitación de invitados no era mucho más que un lienzo en blanco, una cama suave vestida con sábanas limpias, una pequeña cómoda, un sillón en la esquina. Cuando había llamado con anticipación, la ama de llaves había tratado de agregar lo que pensaba que una niña podría necesitar, una colcha doblada en colores pálidos, una pequeña lámpara con forma de luna. No era mucho, pero era algo. Contuvo el aliento cuando Emma entró. Ella miró a su alrededor, sus ojos se detuvieron en la colcha, la lámpara, la ventana que daba al jardín. Él casi esperaba que ella se encogiera, que dijera que no podía quedarse, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Ella caminó hasta el borde de la cama y puso su mano sobre la manta, presionando su palma contra esta como si probara si era real. «¿Esto es para mí?», preguntó, su voz pequeña e incrédula. «Sí», dijo, y aunque la palabra era simple, se sintió más pesada que cualquier compromiso que hubiera pronunciado jamás. «Es tuyo». Sus hombros se aflojaron un poco, y él se dio cuenta de que se había estado preparando para que le dijeran que había entendido mal. Que no había lugar aquí para ella después de todo. Él se movió hacia el armario y abrió la puerta, mostrándole los estantes y las perchas vacíos. «Mañana», dijo, «te conseguiremos algo de ropa y cualquier otra cosa que necesites». Ella asintió sin mirarlo, con la mirada fija en la esquina donde estaba sentada la pequeña lámpara de luna. «Voy a estar justo al final del pasillo», añadió en voz baja. «Si necesitas algo, cualquier cosa, puedes venir a buscarme». Esta vez, ella se giró para encontrarse con sus ojos. Por un momento, pensó que podría decir algo más, pero solo apretó los labios y asintió de nuevo. «Dejaré la puerta abierta», dijo, aunque estaba seguro de que ella no lo había pedido. Ella subió cuidadosamente a la cama, levantando las piernas debajo de ella, y se reclinó contra la almohada. Él pensó que podría resistirse a dormir, que se quedaría despierta escuchando pasos, pero sus párpados ya se caían como si no pudiera mantenerlos abiertos. Arwood salió al pasillo, dejando la puerta entreabierta como había prometido. Se quedó allí por un momento, mirando hacia atrás a la pequeña figura acurrucada en la cama, y sintió un dolor hueco en su pecho que era algo muy cercano al amor. Él no había elegido esto. Él no lo había planeado. Pero mientras se giraba y caminaba por el pasillo hacia su propia habitación, se dio cuenta de que estaba agradecido por primera vez en años de que algo finalmente hubiera atravesado la fortaleza de su soledad. En ese espacio tranquilo entre dos puertas cerradas, entendió que pasara lo que pasara después, nunca más podría pretender que estaba solo en el mundo. Edward apenas durmió esa noche. Se acostó en la oscuridad, completamente vestido sobre las sábanas, el resplandor de la luz del pasillo derramándose a través de la grieta debajo de su puerta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pequeño rostro de Emma mirándolo bajo la lluvia, su voz repitiendo esas palabras una y otra vez: «Mamá ya no lo necesita».
Nunca había sabido cuánto podía atormentarlo una frase. Las horas pasaron arrastrándose, cada minuto denso con pensamientos que no podía calmar. Trató de asegurarse a sí mismo de que había hecho lo correcto al traerla aquí, que no estaba actuando simplemente por alguna necesidad egoísta de llenar el silencio de su vida con un propósito que nunca se había ganado. Pero no importaba cuántas veces se dijera a sí mismo que esto se trataba de ella, de mantenerla a salvo, una parte de él todavía se preguntaba si merecía la oportunidad de ser algo más que un extraño que ofrecía refugio temporal. En algún momento después de la medianoche, se levantó y caminó a lo largo del pasillo, deteniéndose fuera de su puerta para escuchar cualquier sonido de angustia. Todo lo que escuchó fue el ritmo constante de su respiración. Esa quietud constante lo calmó más de lo que esperaba, y regresó a su habitación, aunque el sueño continuó eludiéndolo. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a reunirse a lo largo del horizonte, finalmente se sentó en la silla junto a la ventana, observando el cielo palidecer de carbón a gris paloma. A las 7 en punto, su teléfono vibró con un mensaje de Henry. Fue corto y directo al grano: estaré allí en 1 hora. Hiciste lo correcto. Edward dejó que el teléfono descansara sobre su rodilla durante mucho tiempo antes de responder, las palabras torpes bajo sus pulgares: gracias. Espero que ella también lo crea. Dejó el dispositivo a un lado y se frotó una mano sobre la cara. Podía enfrentarse a fusiones por valor de cientos de millones sin pestañear, pero la idea de que esa niña se despertara asustada en su casa lo hacía sentirse inestable de una manera que nunca había conocido. Cuando escuchó pasos suaves en el pasillo, se levantó rápidamente y entró por la puerta. Emma estaba parada en la parte superior de las escaleras, vistiendo los mismos jeans y una camiseta prestada que le caía casi hasta las rodillas. Su cabello estaba enredado sobre sus ojos todavía hinchados por el llanto, pero se veía más alerta esta mañana, más como una niña que no se había rendido por completo. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Luego cambió su peso y miró hacia el suelo. No sabía si se me permitía salir, dijo, su voz ronca por el sueño. Nunca tienes que pedir permiso para salir de tu habitación, dijo suavemente, sintiendo que algo en su pecho se tensaba ante el hecho de que ella pensara que necesitaba hacerlo. Puedes ir a donde quieras. Ella sintió, sus pequeñas manos retorciéndose juntas, y él le hizo señas para que lo siguiera escaleras abajo. La cocina brillaba con la luz temprana, y él hizo un gesto hacia la mesa ya puesta con tostadas, fruta cortada y huevos revueltos. Ella hizo una pausa en el umbral, estudiando la comida con la misma cautela preocupada que había mostrado con todo lo demás. Es para ti, dijo, e intentó sonreír de una manera que no fuera demasiado expectante. Todo eso. Emma dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo cerca para tomar una silla. Ella se acercó a ella con cuidado, mirándolo una vez antes de tomar un trozo de tostada y dar un bocado tentativo. Él se ocupó de servir café y rellenar su vaso de jugo, cualquier cosa para evitar mirarla demasiado fijamente. Pero cuando miró, vio que sus hombros se habían relajado un poco. El simple hecho de una comida y un lugar para sentarse aliviaba algo en ella que no se había dado cuenta de que aún estaba tensa. Comieron en agradable silencio hasta que sonó el timbre. Emma saltó, sus ojos se abrieron con alarma, pero él levantó una mano, tranquilizándola. Está bien. Ese es el amigo de quien te hablé, Henry. Ella no dijo nada, pero dejó la tostada con cuidado y lo observó cruzar el vestíbulo. Él abrió la puerta y encontró a Henry parado allí con su impecable traje, sosteniendo un maletín de cuero que parecía casi cómicamente formal dadas las circunstancias. La mirada de Henry se dirigió al rostro de Edward, luego pasó a la vislumbre de Emma en la cocina. Parece que no has dormido, dijo Henry, con la voz baja mientras entraba. No lo he hecho, admitió Edward. Vamos. Te lo presentaré. Emma se sentó muy quieta cuando entraron, con las manos dobladas pulcramente sobre la mesa.
Su mirada iba de Henry a Edward, buscando cualquier señal de que este era otro cambio para el que tendría que prepararse. Emma, dijo Edward, hincándose de rodillas junto a su silla para poder mirarla a los ojos. Este es Henry. Es abogado, pero también es amigo mío. Él nos va a ayudar a averiguar qué hacer a continuación. Sus ojos se dirigieron a Henry, luego de vuelta a Edward. ¿Voy a tener que irme?, preguntó, su voz tan pequeña que casi lo rompió. No, dijo Edward inmediatamente, y sintió la fuerza de su convicción como si fuera algo sólido que los anclara a ambos. No a menos que quieras. Nadie te va a llevar sin preguntarte antes. Henry se aclaró la garganta, su reserva profesional vacilando un poco. Está diciendo la verdad, Emma. Estamos aquí para ayudarte a mantenerte a salvo, no para hacerte ir a ningún lugar al que no quieras ir. Durante un largo momento, miró entre ellos, con expresión cautelosa. Luego asintió una vez, el movimiento más pequeño, pero se sintió como un comienzo. Edward se levantó y apoyó una mano ligeramente sobre su hombro. Podía sentir lo tensa que todavía estaba, pero no hubo ningún estremecimiento bajo su tacto, solo el frágil peso de su confianza comenzando a formarse. Mientras Henry dejaba su maletín y comenzaba a extender papeles sobre la mesa, Edward supo que el día que tenía por delante estaría lleno de preguntas y firmas y explicaciones que nunca podría haber anticipado. Pero de pie allí con Emma a su lado, se sintió más firme de lo que tenía derecho a estar. Pase lo que pase a continuación, lo enfrentarían juntos. La mañana se desarrolló con un ritmo tranquilo y deliberado que pareció calmar a Emma de maneras que Edward no se había atrevido a esperar. Henry trabajó metódicamente a través de una pila de documentos, explicando cada formulario en un lenguaje lo suficientemente simple para que un niño lo siguiera si estuviera escuchando, aunque ella casi no dijo nada. Edward la observó desde su lugar junto a la mesa de la cocina, estudiando la forma en que mantenía las manos dobladas en su regazo y sus ojos fijos en la taza de jugo frente a ella, como si tuviera miedo de levantar la vista y descubrir que esta frágil sensación de seguridad había sido una ilusión todo el tiempo. Cada vez que Henry se detenía para pedir una firma o un asentimiento de entendimiento, Edward tenía cuidado de poner una mano tranquilizadora sobre su hombro o dejar que su voz se mantuviera tranquila y mesurada, sin presionarla nunca más de lo que podía dar. A medida que pasaban las horas, la realidad de lo que estaban haciendo se asentó más profundamente en Edward. Esto ya no era un gesto temporal, ya no era solo una bondad ofrecida en un día lluvioso. Cada página que firmaba, cada afirmación legal que Henry colocaba ante él, lo unía aún más a una promesa que había pronunciado en voz alta en el café y que había llevado en su corazón desde entonces: no está sola. Ya no más. No pensó en las preguntas que vendrían después, lo que dirían sus colegas, lo que los medios podrían desenterrar si alguien supiera la verdad de la situación de Emma, lo que podría costarle a su reputación agregar su vida por una niña que no era suya por ningún derecho convencional. En esa cocina, todo en lo que podía pensar era en lo pequeña que se veía sentada en esa gran silla y en cuanto quería que creyera que finalmente estaba a salvo. Cuando el papeleo estuvo listo, Henry reunió las páginas en su maletín y se enderezó, su mirada moviéndose entre Edward y Emma con algo parecido a un respeto silencioso. No había dicho mucho más allá de lo necesario, pero había un entendimiento entre ellos que no requería más palabras. Cuando alcanzó la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Archivaré todo hoy, dijo. La tutela de emergencia está vigente. Nadie puede revocarla sin una orden judicial, y me aseguraré de que eso no suceda. Edward asintió, incapaz de invocar ninguna elocuencia, y solo logró decir, gracias, con una voz que era áspera por todas las cosas que no sabía cómo decir. Después de que Henry se fue, la casa cayó en un silencio tan completo que magnificó cada pequeño sonido, el leve tic-tac del reloj de la cocina, el crujido del piso cuando Emma se movió en su asiento.
Ella todavía no se había movido de la mesa, sus manos jugueteando con el dobladillo de la camiseta demasiado grande que llevaba puesta. Arwell pensó en cuántas mañanas debió haber pasado esperando que cayera la otra losa, que la bondad se retirara, que la puerta se abriera a otro adiós. No podía borrar el pasado que llevaba dentro, pero al menos podía darle este día sin más miedo. ¿Te gustaría salir?, preguntó, tratando de mantener su tono tan casual como si le estuviera ofreciendo a cualquier niño la oportunidad de jugar. Finalmente ha dejado de llover. Ella miró hacia arriba, sus pestañas aún húmedas por las lágrimas anteriores, y su boca formó una pregunta vacilante. Afuera, aquí. Aquí, dijo, y una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca. Hay un jardín. Pensé que te gustaría verlo. Esperó mientras ella se deslizaba con cuidado de la silla y caminaba a su lado. Ella no tomó su mano, pero se quedó lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su presencia como un frágil hilo de conexión entre ellos. Abrió la puerta trasera y dejó que entrara la brisa de la mañana. El aire olía fresco, teñido con la dulzura de la hierba húmeda y el leve olor mineral que había dejado la lluvia. Salieron juntos, sus pequeños pies descalzos vacilantes sobre el camino de losas. Él observó mientras ella se detenía para tocar las hojas a lo largo del borde, sus dedos rozando las gotas de agua que aún se aferraban a los tallos. Ella no dijo nada, sino que caminó más hacia el jardín sin esperar a ver si él la seguiría. Mantuvo una distancia prudente, sin querer abrumarla. En el centro del patio, un solo rosal había sobrevivido al invierno mejor que el resto del jardín. Sus pálidas flores estaban inclinadas bajo el peso del agua de lluvia, pero aún intactas. Emma se agachó frente a él y se estiró para ahuecar una flor en su mano, su pulgar acariciando ligeramente el pétalo aterciopelado. Arwell pensó en todas las veces que había pasado junto a ese rosal sin siquiera notarlo, demasiado consumido con sus propios planes para preocuparse si vivía o moría. Viéndolo a través de sus ojos, parecía casi milagroso que algo tan delicado hubiera perdurado. Ella giró la cabeza lo suficiente para mirarlo, sus ojos azules más brillantes de lo que los había visto hasta ahora. Es bonito, dijo, su voz tan suave que se confundió con la brisa. Lo es, asintió, y por un momento, casi podía imaginar que esta era simplemente una mañana como cualquier otra, un padre y una hija descubriendo algo encantador en su propio patio. Caminó hacia ella lentamente y se agachó a su lado para que sus rostros estuvieran a la misma altura. Emma, dijo, sintiendo que las palabras ganaban peso al pronunciarlas, sé que todo esto ha sido muy rápido. Sé que no tienes ninguna razón para creer que puedes confiar en mí todavía. Pero quiero que sepas algo. Ella se giró completamente para enfrentarlo, su expresión abierta de una manera que le dolió el corazón. No importa lo que pase, dijo, y puso una mano suavemente sobre la de ella donde descansaba contra la rosa, no voy a dejarte. No tienes que preguntarte sobre eso nunca más. Su labio inferior tembló, y por un instante pensó que podría empezar a llorar. En cambio, hizo algo mucho más valiente, soltó la flor y buscó su mano. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor del suyo como si estuviera probando si él se apartaría. Cuando no lo hizo, cuando solo dobló su mano más grande alrededor de la de ella, dejó escapar un largo y tembloroso aliento. Y en ese momento, mientras se arrodillaban juntos en el tranquilo jardín con los pétalos lavados por la lluvia rozando su piel, Arwell sintió que la última de sus viejas certezas se desvanecía. No sabía cómo sería su futuro ni si era digno de la confianza que ella le estaba ofreciendo. Pero sabía con absoluta claridad que pasaría cada día demostrándole que hablaba en serio lo que había dicho. Nunca la dejaría. No hoy. Nunca jamás.